¿Listo? Bueno, decíamos entonces que esta arquitectura, la que tiene faz y cuadratura, es una combinación de las anteriores. Así también hay otras combinaciones y algunas otras arquitecturas, les muestro esta en particular, donde de alguna forma aparece un elemento raro acá que es el circulador. Las puse un poco justamente para que ustedes puedan ver cómo esta estructura está pensada para compartir una sola antena. ¿Sí? Fíjense que tiene un transmisor, que es la parte superior, ¿no? Donde aparece digamos, una entrada de señal que puede provenir de un DSP, ¿sí? Hay una traslación en frecuencia que se hace con un mixer digital, ¿sí? Este mixer digital no es otra cosa que un DDS, que es, digamos, es un generador es un oscilador local, perdón, es un coseno generado numéricamente, ¿sí? Y que se sintetiza y permite de alguna forma trasladar a las señales. Esto se lleva al mundo esto está al revés, me parece, a ver, digital analógico debería ser acá, donde después es filtrado y amplificado por un amplificador de potencia, ¿sí? Y esto sale a un elemento que está aquí bien pegado a la antena. ¿Algunos conocen el funcionamiento del circulador? No, la verdad. ¿Alguna vez? Bien. El, el circulador viene a cumplir una función que es permitir que los flujos de potencia que van hacia la antena y que vienen de la antena sean separados. Y además que el flujo de potencia del transmisor no vaya al circuito receptor. Es una aislación. ¿Sí? Pero todo eso se logra de manera, digamos, electromagnética, ¿no? Estamos hablando de que cuando uno quiere transmitir, el flujo de potencia va desde el transmisor, desde el HPA a la antena, pero jamás debería ir al filtro de la capa receptora, porque ahí lo arruinamos, ¿sí? Básicamente. Pero sí, el funcionamiento de este tipo de dispositivo que se llama circulador permite compartir el uso de la antena, que es algo muy interesante. No todas las arquitecturas permiten esto, el circulador es un circuito caro, un circuito físico, digamos, realmente que debe cumplir ciertas características magnéticas, o sea que no es algo que se pueda achicar así nomás, entonces no siempre se usa, ¿sí? Bueno, esa es una variante que les quería mostrar. Sigamos. Esta es otra variante, esta es más Una comercial. consulta. Diga. ¿El circulador entendí bien, o sería como para transmitir y recibir? Claro, es un dispositivo Ah, que permite ok. usar una sola antena para ambas cosas. Perfecto, perfecto. Está bien, entonces. Su función principal es coordinar un poco los flujos de potencia y evitar que excesiva potencia vaya al lado receptor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a ver un poquitito este dispositivo, es la SDR Pluto. Después me gustaría que investiguen por qué se llama Pluto. ¿Sí? Tiene que ver un poquitito con el planeta Plutón, en castellano, ¿no? Y esa discusión que hay de que si Plutón es o no es un planeta. Después me comentan ustedes, ¿sí? Búsquenlo, es un anexo interesante que le da origen al nombre a esta SDR. Esta SDR es una placa experimental, pensada para enseñar, pensada para aprender con ella, y es un poco la que se encargó para la materia, esperemos que llegue a tiempo quizás para este cursado, y vamos a ver un poco qué es lo que tiene internamente, digamos. ¿Sí? Bueno, un poco más de arquitectura, ¿no? Esta es un poco fíjense, por eso les mostraba la arquitectura anterior. Esta, por ejemplo, no comparte antena. ¿Se ve eso? Claro, sí, porque tiene Sí, sí. dos antenas. Exactamente, una para transmitir y una para recibir. Esta no comparte antena.
pero sí pueden hacerlo mediante ese dispositivo. Así que me interesa que se lleven eso como conocimiento. Bueno, mucho de esto es lo que ya hemos hablado. Fíjense que está la etapa transmisora ahí debajo un poco, en el cual tenemos filtros de distintos tipos. De aquí en adelante ya es analógico. De aquí, donde está el mouse para la derecha es digital. ¿Sí? Donde en varias etapas, fíjense, una y hasta 2 etapas, recién se llega a la banda final de salida, al espectro final de salida. ¿Sí? Lo mismo que en recepción. Este preselector en realidad es un conjunto de filtros programables y elegibles, en donde uno puede decir, bueno, con más ancho de banda, con menos ancho de banda, lo configura. Y básicamente es un receptor súper heterodigeno de al menos 2 etapas. ¿Sí? Aquí tenemos un primer mixer, un segundo mixer, antes de llegar a la DC. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los componentes generales que tiene? Fíjense que hasta ahora venimos viéndolo todo junto, pero dentro de la etapa de RF analógico podemos hablar de antenas, de filtros, de LNA, de atenuadores, de mixer. ¿Y por qué figura como externo allí? Porque son dispositivos que a lo mejor uno puede acoplar. Es decir, el dispositivo en sí, el hardware, tiene este puerto, ¿sí? Un SMA, en donde yo de ahí en más puedo acoplar otros dispositivos externos y agregarle una antena diferente, más filtros, un amplificador si quiero, para darle un poco más digamos, de utilidad o extender la utilidad de este dispositivo. ¿Sí? En cambio, el amplificador interno, los atenuadores y los mixes son como cuestiones internas al dispositivo. El corazón de esta SDR es el chip, el AD9363, ¿sí? Que incluye algunas partes de esto que estamos comentando. Lo pueden buscar, está bueno que lo tengan. Algo de esto vamos a mirar ahora, justamente. La etapa de banda base analógica, fíjense que está formada por filtro analógico y el ADC y el DAC. ¿Sí? Y después hay unidades de procesamiento ya integradas dentro de esta SDR, que tiene que ver con los filtros programables y un decimador e interpolador, que no es otra cosa que otros filtros dedicados a cambiar las tasas de entrada-salida. Y eso vamos a ver en algún momento. ¿Se entiende cuando digo las tasas? Es decir, si entra al filtro 1 Mbps, sale 500 kbps, 200 kbps, sale una tasa distinta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entiendo la idea, no cómo lo hace, pero se entiende la No, idea. bueno, Sí. no nos vamos a meter en cómo lo hacen todavía, pero quédense con este primer concepto de que son filtros que cambian la tasa. Es decir, con respecto a la tasa de entrada aumenta, si la tasa de salida es mayor que la entrada, hablamos de interpoladores, ¿sí? Si la tasa es menor que la de entrada, hablamos de down converters o decimadores. ¿Sí? Después ya vamos a ver cómo se hace. Bueno, internamente, fíjense que ahí está un poco la parte del AD9363 y después hay un Xilinx, un SYNC, que tiene incorporado, que es básicamente es un módulo con FPGA incluido, que tiene ciertas características que le dan versatilidad al dispositivo. Tiene la interfase, tiene un manejo de memoria, tiene un Linux de kernel, un kernel de Linux, perdón, al revés, ¿sí? Los drivers y una interfaz para conectarse a la computadora. ¿Sí? Esa librería input-output que figura allí es un poco el corazón del manejo de todo esto. Desde el lado de la PC, lo que hay que tener instalado un poco es esa librería input-output y poder manejarla para poder controlar el dispositivo. Estas librerías son soportadas por varios software, por ejemplo, GNU Radio, Octave, no recuerdo, pero MATLAB sí, solo que MATLAB no sabemos las complicaciones que tiene, pero GNU Radio sí la soporta y hay algunas otras plataformas que también. ¿Sí? Lo importante es poder escribir sobre esa librería y poder leer lo que entrega esa librería para poder hacer algunas aplicaciones. Bueno, algunas especificaciones de esta Pluto.
Fíjense el rango de frecuencia. Hablamos ya ahora concretamente de 300 mega a 3.8 GHz. Nada menos, ¿no? Bueno, mediante algún cambio de librería que digamos un poco extraoficial, eso se puede aumentar, se puede bajar el rango mínimo de 300, baja a 70 mega y el rango máximo sube hasta casi 6 gigas. ¿Sí? Eso es por una cuestión de software y porque el hardware lo soporta. Se puede hacer eso. De hecho, lo hemos hecho y podemos escuchar FM justamente gracias a eso. Fíjense que el channel bandwidth que figura allí como en el lado izquierdo, ¿no? Son las distintas posibilidades de configuración de los filtros, ¿no? Son filtros básicamente pasabanda, que uno puede configurar las frecuencias de corta, y en función de lo que uno más recibe. ¿Sí? Y el ADC va a estar entregando estas tasas que figuran allí, ¿sí? Medidas en kilosamples por segundo. Fíjense que vamos de 65.1 kilosamples a casi 62 megas, 61.5 megas. ¿Sí? Bueno, algunas características del oscilador local, en donde podemos ver que tenemos cierta resolución, que no es muy buena, es decir, tenemos 2,4 Hz, ¿sí? Y la verdad que, a ver, 2,4 Hz, dependiendo de la aplicación, puede que no sea nada o puede que sea muy grave la historia. Para sintonizar FM, para hacer algunas pruebas prácticas, inclusive, digamos, bastante avanzada, no es ningún problema esa configuración. ¿Sí? En algún momento, yo no sé, José, si vos le presentaste, creo que sí, el indicador EDM, No, que acá se me no, superpuso. no nos llegamos a eso. Bueno, ese indicador después lo vamos a introducir de vuelta cuando veamos modulación. ¿Sí? Ingeniero, perdón, ¿qué es el step de 2,4 Hz? ¿Step de qué? De salto entre la configuración digamos, de lo que vos puedes configurar. Si yo quiero decir, quiero configurar un oscilador local a 15 Hz, ¿sí? Bueno, la configuración que puedes hacer va a estar ahí. A lo mejor te va a configurar 15 o a lo mejor te va a configurar 17,4. O el rango más cercano con steps de 2,4 Hz. ¿Sí? A eso es lo que va. Vamos a ver que no es posible configurar la frecuencia que yo quiero exacta, sino a través de estos transductores que te permiten de alguna forma acercarte a la frecuencia que vos querés, pero no va a ser exacta. ¿Sí? Ahora, esos 2,4 Hz, cuando vos querés sintonizar una señal ahí por los 70 megas, 80 megas, la banda de FM, y prácticamente no es problema. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Todo depende de la aplicación y el tipo de resolución que vos querés llevar adelante, ¿no? Claro, se va haciendo despreciable el error. Totalmente, totalmente. ¿Sí? Bueno, el EBM, vamos a verlo de vuelta cuando veamos modulación, especialmente cuando veamos constelación de modulaciones, que ahí es donde se vuelve importante este EBM, que es una medida del corrimiento de la constelación de su valor ideal. Eso es. ¿Sí? Datos del ADC, 12 bits. Esto es para la parte transmisor, ¿no? ¿Sí? Y fíjense para el receptor. Medianamente es lo mismo, ¿verdad? Y hay un dato más que está diferenciado entre los dos. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? La figura de ruido. Yep. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de figura de ruido? ¿O tiene alguna idea, algo? Pues es el ruido que por ahí podría llegar a introducir el dispositivo receptor. O sea, es el ruido que introduce, que es inherente al propio dispositivo, digamos. O sea, me imagino que a los amplificadores que tiene. La figura de ruido es una figura
global de la capacidad del receptor de discriminar la señal frente al ruido, pero es una figura global, ¿sí? Y esa figura es por ahí dependiente de ciertas características. Fíjense que dice, tiene esa figura de ruido a 800 megas. Sin embargo, el receptor puede funcionar de 70 hasta casi 5.8 gigas en su versión extendida, o en su versión original de 300 a 3.8. Eso quiere decir que a lo mejor cuando nos preguntemos, bueno, ¿cuál será la figura de ruido a, no sé, 900 megas, donde operan algunos de los enlaces? Y tendremos que ver un poquitito cuál es la figura de ruido según la hoja de datos. ¿Se entiende? Vamos a ver más adelante un poco cómo se calcula esa figura de ruido. Esa figura de ruido depende un poco de, digamos, de valores de ganancia y de figura de ruido de otros subbloques como el LNA, por ejemplo, y que de alguna forma terminan siendo determinantes para la figura global de todo el receptor. Fíjense que de alguna forma nosotros estamos introduciendo muchísima jerga del área de las comunicaciones y todavía no hemos visto con profundidad. Pero está bueno que de alguna forma, si ustedes se les plantea la duda, lo googleen un poco y después lo vamos a ver con todo detalle, ¿no? ¿Sí? Porque de alguna forma esto establece, por así decirlo, los parámetros de funcionamiento de la SDR. Para que se den una idea de comparación, un receptor satelital digamos que recibe telemetría de tierra, tiene una figura de ruido de 5 dB. Es peor que esta a esa frecuencia, ¿no? Solamente que hay que compararlas sencillamente en la misma banda. De esto que le estoy diciendo, estaba hablando de la banda S, la banda que va de 2 gigas digamos, a 4 gigas. Entonces hay que ver un poquitito ahí cómo es la figura de ruido de la SDR, comparando la base de datos, en la hoja de datos, con este otro receptor. Pero para que se dé una idea, un receptor satelital tranquilamente anda por los 5 o 6 dB. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no me dejen hablando solo, ¿no? Listo. Bueno, vamos a la otra parte, ¿no? ¿Sí? Esto tiene que ver un poquitito más con el soporte que toma los datos y después los manda a la PC, ¿no? Fíjense que estamos referidos a la librería Input-Output, ¿sí? Esta librería tiene una cierta capacidad de transferencia de datos, ¿sí? Que de alguna forma no la puede enviar como un flujo continuo, sino que la hace a través de paquetes. Estos paquetes vamos viendo un poquitito, cuando tengamos el dispositivo, de qué valor es y cuál es la cabecera, digamos, cuánto overhead introduce por las cabeceras que tienen estos paquetes, ¿sí? En algunas versiones se puede comprar digamos, un adicional que permite la conexión en red para estos dispositivos. Creo que no lo compramos, José, ¿verdad? Creo que no. No, tiene la porque posibilidad por defecto no viene. Y pidieron la plaquita. Sí, por que eso, es pero perfecta. listo, está, no importa. Bueno, fíjense que en los modos de funcionamiento hay una extensión de Wi-Fi también, que no la podemos comprar, pero en principio podemos comandarla a través de USB y recibir los datos. Eso podríamos hacerlo y es más que suficiente, considerando que creo que no vamos a tener laboratorios presenciales por lo pronto. Así que, qué mejor no que sé poder... cómo avancen las restricciones de la materia que teníamos, me parece que está medio verde. Por eso digo, medio que lo mejor que nos puede ocurrir es que podamos ingresar de manera remota a una PC y manipularlas de allí, ¿no? Bueno, son características de esta SDR. Esto que están viendo aquí es un poco la parte de la hoja de datos de la D9363. Fíjense cómo está la parte transmisora y receptora, ¿sí? Fíjense que en esta versión tenemos como varias
varias posibilidades, ¿no? Tenemos un par de canales exactamente, ¿sí? Transmisores y receptores. La versión que está implementada en la Pluto simplemente trae conectado un transmisor y un receptor, no los dos canales, ¿sí? Entonces pueden ver ahí un poquitito que hay como varias cositas ahí vamos a mirarlo un poco más en detalle, ¿no? Como para charlar. Fíjense, tenemos la parte del receptor del canal 1, que tiene un montón de bloques más de lo que estuvimos charlando hasta ahora, ¿sí? Muchos de ellos son configurables. Hay uno en particular que no hemos nombrado. ¿Alguno se anima a decir para qué podría servir esto? ¿De qué parte está hablando específicamente? Lo que está en verde, o al menos yo lo veo verde, no sé, que sería el control automático de Sí, sí. ganancia. No, la verdad que no, no sé. Ese Y bloque, por sería ejemplo, sí, me escucho. ajustar automáticamente la ganancia de acuerdo, no sé si, dependiendo de la frecuencia, tu manera distinta de esa señal, digo. Entonces podemos ajustar de acuerdo a, no sé, la Sí, amplitud de la señal. ¿Sí? O nada que sí, ver. y la pregunta es, ¿qué es lo que podría hacer variar la amplitud de la señal para que haga falta esto? ¿Y el ancho de banda, la respuesta en frecuencia? No, porque esas cosas, pongamos un ejemplo práctico. ¿Querés sintonizar una FM? Le asignaste la frecuencia, querés escucharla 98.1. Le asignaste la frecuencia al oscilador local en 98.1, justamente le asignaste el ancho de banda, 200 kHz, ¿sí? Ese ancho de banda queda estable porque, digamos, se configura en la asignación de espectro de FM comercial, eso se configura de manera estática, entonces se te asigna 200 kHz de diferencia para cada estación, de los cuales tiene que ocupar 150, que eso está por norma. Según con ingenieros aéreos van a ver un poquitito de esas normas que vienen de la UIT. Y eso es una configuración estática. Eso no vuelve a cambiar. A menos que... Podría llegar a decir cualquier cosa porque soy el único acá que no curso antenas, pero podría ser las características del canal cambian. Entonces, por eso se tenga diferente intensidad en la señal. Y para ser alguien que no cursó antena es la mejor respuesta que he escuchado. Digo. Sí, claro, son las condiciones de canal las que de alguna forma van a cambiar un poco digamos, los niveles de señal que van a llegar al receptor. Y el canal va a cambiar por varias razones. Primero, una de ellas, porque me estoy moviendo. Ya sea porque estoy sintonizando una radio de un auto y el auto está viajando. Entonces, de alguna forma, es fácil ver que entre transmisor y receptor se están moviendo, hay movimiento relativo. Usted sabe que si se va alejando, por ejemplo, el nivel de señal va a ir cayendo. Entonces, este bloque va ajustando esa ganancia para que el resto de los bloques en lo posible no observen esas variaciones o esa variabilidad del canal, ¿sí? También puede ocurrir que transitando por una estructura urbana, por ejemplo, uno pueda meterse en lo que se llama zonas de sombra, muchos rebotes que cancelan la señal recibida, y básicamente lo que uno experimenta es una variabilidad de señal que si no tuviera uno el control automático de ganancia, el ADC no estaría funcionando bien. ¿Sí? De a momentos tendríamos una conversión de una señal de muy baja amplitud y otra de muy alta amplitud, con lo cual sería bastante incómodo escuchar radio. ¿Sí? Bueno, tal cual lo dijo el compañero, este bloque ajusta de alguna forma las variaciones de señal por cuestiones de canal.
Y fíjense que ese bloque se alimenta, por así decir, de los bloques de ganancias, se alimenta de información de algunos bloques que están por ahí en la etapa digital, pero su acción de control se implementa en la etapa analógica, allá en el LLNA. ¿Se ve esto? Sí, sí. Ténganlo en cuenta porque ahí van a encontrarse con bloques AGC o bloques de control automático de ganancias implementados totalmente en un algoritmo digital, pero lo que hace es otra cosa. ¿Sí? Este, en cambio, es capaz de manejar la amplitud de la señal antes de que ingrese a la ADC. Por lo tanto, este tipo de sistemas son los de mínima pérdida de información. Si yo ajusto las cosas después del ADC y estoy trabajando sobre la información que ya tengo, no estoy corrigiendo y mejorando la información que puedo obtener. ¿Sí? Esa es una gran diferencia entre el AGC que tiene, que captura, por así decir, o observa la señal en digital, pero tiene su acción de control en la etapa analógica. Bueno, este es uno de los bloques que por ahí no hemos visto hasta ahora. El resto, la mayoría sí, son los bloques de filtrado, por ejemplo. Fíjense que ya le llama directamente filtro FIR. Hay unos bloques de filtros que son configurables. La mayoría de las veces toda esta información está puesta en la librería. No es del todo accesible al usuario, por una cuestión de que se implementa, por así decir, preseteos. Fíjense que acá arriba, por ejemplo, dice manual, slow and fast. Esos son preseteos que les permite al usuario cambiar, que de alguna forma configura los registros internos para que la respuesta del AGC, que es digamos que es básicamente un sistema de segundo orden, pueda responder ante variaciones rápidas del canal o variaciones lentas, por ejemplo. ¿Sí? No todas estas configuraciones están disponibles para el usuario, a menos que uno toquetee la librería. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, 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 sí. por mi parte. Bien. Bueno, los mixers que ya estuvimos charlando, junto con los bloques de amplificación y de filtrado, sí, eso ya lo estuvimos charlando. Bueno, estamos hablando de la parte del System on Chip, que es la SIM 7000, donde fíjense que tenemos varios bloques de procesamiento. A través de la librería esto se vuelve prácticamente transparente. A modo informativo nada más se muestre, pero, digamos, el trabajo en sí, cuando uno lo toma, se abstrae bastante de esto, a menos que uno quiera ser parte del procesamiento de señal en hard. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros le anexamos una FPGA a esta SDR, esta FPGA debe someterse a la administración de este System on Chip y tenemos que comunicarlo de alguna forma. Pero ahí nos vamos a meter en una arquitectura de SDR distinta, en la cual tenemos que ver la definición del bus. Hay unos bus que se llaman Avalon, que permiten de alguna forma el flujo de datos de subbloques dentro del System on Chip, pero no nos vamos a meter en eso por ahora. Bueno, no creo que en esta materia tampoco. ¿No? Así que es un poco a modo informativo de cómo podríamos trabajar esta SDR, ¿sí? No nos vamos a meter más que esto. Esto sí es un poquito más importante. Fíjense que tenemos la librería que nos va a conectar de alguna forma con el kernel digamos, de Linux, tanto de la aplicación como del bloque de la API, ¿no? ¿Sí? Y de esta forma podemos ingresar al dispositivo. ¿Sí? Yo creo que ustedes ven algo de computación, pero si no lo ven, no es drama. Tómenlo a nivel de primitivas de servicio. ¿Sí? Fíjense que tenemos de alguna forma la posibilidad de comunicarlos con clientes de Linux. No sé si todos son usuarios de Linux. Eso en Windows funciona también.
No, creo que Mm, usamos Windows igual. Bueno, creo que hay una versión para Windows, no la he probado tanto yo, pero si por ahí en algún momento se quieren pasar a Linux, aunque sea para probar esto nada más, estaría bueno. Sí, la mayoría de esto funciona con todo el sistema operativo Linux, inclusive GNU Radio, interactúa con Python, digamos que ya viene preinstalado para Linux, eh, y hace uso de librería directamente, ¿no? Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que el flujo de datos que se va recibiendo de la señal de alguna forma no pasa, esto les adelantaba hoy, no pasa de manera continua, sino que se trabaja a paquetes de 512 bytes que luego en el cliente, ya sea, si trabajan en Windows, a lo mejor con MATLAB, lo pueden decodificar y MATLAB le va a tirar como columnas de una matriz, ¿sí?, a los distintos paquetes. Ténganlo en cuenta nada más que hay que hacer un parseo y después un ensamble de todos estos datos para poder utilizarlo un poquito de manera continua. Si la cantidad mejor dicho, si lo que estamos pretendiendo recibir de alguna forma, el flujo de datos que es necesario procesar es menor que la tasa de datos máxima de este dispositivo, no vamos a tener drama y vamos a poder como escuchar en tiempo real las cosas o procesarlo en tiempo real. Esto ocurre, por ejemplo, con las señales de FM, la escuchas como si fuera realmente una FM que la compraste, digamos, ¿sí? Un receptor de FM comprado. Pero si la cantidad de datos a procesar supera, bueno, parte de este procesamiento se tiene que hacer como offline, ¿sí? Entonces, ahí lo mejor es procesar una buena cantidad de información y después, en todo caso, si contiene audio, escucharlo, porque si no va a ser como muy incómodo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? No entiendo por qué se me cortó ahí. Bueno, ya lo voy a correr, antes de pasar. ¿Entienden bien? No, Sí. Bueno. Con respecto digamos, a lo que es arquitectura y demás, creo que es todo lo que tengo hoy. Fíjense, me interesa que se lleven de todo lo que vimos esto. Esta es la arquitectura que más se va a trabajar. Esta es la arquitectura que después van a tener que implementar algún tipo de procesamiento para involucrar muestras en fase, muestras en cuadratura y poder obtener algún tipo de información, ¿sí? Me interesa que se lleven bien esto. ¿Alguna pregunta de esta arquitectura particular? Seguramente va a ser, bueno, pero ¿cómo proceso después esas muestras? Bueno, eso dependiendo del tipo de esquema de emulación, vamos a ver alguna, ¿sí? por mi parte creo que este junta, digamos, las ventajas de los otros dos, digamos, sería tanto el corrimiento a la banda base y ¿cómo es? Y el super heterodigno. Y tal cual. Por lo menos no tiene problemas de frecuencia de imagen, que es importante, ¿no? Uh-huh. Pero tengan en cuenta esto, o sea, mucho más no podemos avanzar porque necesitan ver un poco teoría de traslación de frecuencia y esto es como que lo vamos a volver a rever después que veamos un poco amplitud modulada y ahí es como que ustedes van a decir, mira, por eso está esto y por eso está lo otro, ¿sí? Pero sin embargo, tengan en cuenta un poco que la relación de esta arquitectura con el hardware que viene implementado es justamente la conversión directa con canales en fase y cuadratura, ¿sí? ¿Me explico?
capaz que hay un retardo importante. ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, yo quería hacer lugar un poquitito, José, digamos, como arquitectura de SDR, vamos a ir hasta acá hoy. Pero quería dejar lugar un poco para hablar del práctico. Sí, me parece perfecto. Ellos están con un práctico en curso. Perdón, el práctico que vos vas a presentar hoy sería el práctico en curso para la semana que viene. Exactamente. Por eso quería, digamos, hablarles un poco de qué y cómo se espera, digamos, que ese práctico se desarrolle. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Bueno, voy a eso. Bueno. Voy directamente. Bueno, este es el práctico un poco que les va a tocar desarrollar en relación a los filtros, ¿sí? Y también les va a servir para introducir un poco en lo que es el concepto de pulse shape, que es muy importante en los receptores de comunicaciones digitales. Ese filtro, por ejemplo, en las arquitecturas que nosotros estuvimos viendo, no está en la parte analógica. ¿Sí? Para que ustedes, si en algún momento se llegan a preguntar, ¿y dónde está este filtro en las arquitecturas que vimos? No está en la arquitectura de RF, no está en la parte de RF, está metida dentro de la parte de demodulación. Por ahí, si en algún momento ustedes se preguntan dónde está este filtro. ¿Sí? Bueno, los conceptos que van a estar involucrados ahí, bueno, son los que están, un poco los que ya vimos, y van a aparecer para reforzarse un poco la convolución, ¿sí? Me interesa que ustedes sepan las distintas formas de encontrar la convolución entre una señal de entrada y la respuesta al impulso a un sistema, ¿sí? Me interesa que lo vean a través de un par de comandos, que digamos 4 en realidad son, 2 de ellos pertenecen al dominio temporal y 2 de ellos pertenecen al dominio frecuencial. Los de dominio frecuencial es un poco la implementación de la FFT. Así que me gustaría ver un poco que experimenten sobre esos comandos, ¿sí? Y un poquito el filtro que se nos ha realzado aquí va a ser la estrella de la frecuencia, la estrella de todo este trabajo. Bueno, el primer ejercicio va a estar un poco relacionado a trabajar con, si ustedes recuerdan, había una tabla que yo les dije que les iba a proporcionar, está puesta aquí de vuelta, donde se mencionan las distintas ventanas para el método de ventana de diseño filtro fijo. ¿Se acuerdan de estas? Yo me acuerdo que sí, que había diferentes ventanas que era para hacer el análisis, digamos. Bueno, pero esas ventanas se pueden implementar y son respuestas al impulso, digamos, de un sistema. Claro. Claro. Entonces, tienen ahí, por ejemplo, la de Hanning, la de Hamming, la de Blackman, la de Kaiser, y tienen, acá donde dice función de ventana, en realidad es la respuesta al impulso, ¿no? Donde al variar los distintos valores de n, ustedes van a obtener la respuesta al impulso, justamente. ¿Sí? No les pido que diseñen el filtro, porque no es la idea. Acuérdense que la ventana, de alguna forma, lo que hacía era suavizar el tipo de filtro que ustedes querían implementar, pero lo que a mí me interesa es que veamos un poco la ventana en sí, con más detalle. Fíjense que lo que se pide por cada una de las respuestas al impulso, que figura como función de, eso está mal, como función de ventana, y donde se pide que se encuentre su representación en tiempo y frecuencia. ¿Sí? Para los que trabajen en MATLAB, el comando para ver un poco la respuesta en frecuencia es FrexZ,
y para Python también tiene ese nombre, ¿sí? Me gustaría que vean un poco cómo son esas respuestas al impulso, tanto en el tiempo como en la frecuencia, las comparen y un poquito encuentren estas atenuaciones que por ahí figura aquí, estos lóbulos, ¿sí? Que corresponden directamente a la ventana, y comenten entre diferencias, si tienen que normalizar estas respuestas para poder compararla entre ellas, ¿sí? También me interesa saber digamos, dónde están los primeros nulos en frecuencia. ¿Se acuerdan de los primeros nulos como un indicador del ancho de banda, por así decir, de estos lóbulos? Me acuerdo de una clase Eh, sí, que había mencionado. Bueno, estaría bueno por ahí que lo comparen entre primeros nulos, ¿sí? Que es tal como lo dice la palabra, el primer nulo que encuentran de la respuesta, ¿sí? Bueno, otro ejercicio. Me gustaría que busquen un poquitito, está en los libros, yo le voy dejando, aquí por debajo están las referencias a los libros, en esos libros van a encontrar qué es el filtro coseno realzado, ¿sí? La respuesta al impulso de ese filtro está puesta en esos libros, pero me gustaría que vayan un poquitito más allá. Es decir, ¿por qué se utiliza? ¿Por qué aparece este filtro? ¿Qué soluciona? ¿Qué ventaja tiene? ¿Sí? Y por supuesto explorar cómo es su respuesta, tanto en el tiempo como en la frecuencia, ¿sí? En el libro Software Cyber Design van a encontrar inclusive algún código en el cual ya está implementado, pero si alguno lo quiere implementar, bienvenido sea, ¿sí? Un detalle que me gustaría es que vean cómo es la respuesta al impulso combinada entre dos respuestas. Esto es, si ustedes se acuerdan de sistemas, señal y sistemas, cuando una señal es filtrada por un bloque y luego filtrada por un siguiente bloque, es equivalente a que esa señal sea filtrada por un bloque combinado de los dos anteriores. ¿Qué operación hacen entre los bloques para encontrar la respuesta combinada? Convolución. La convolución. Bueno, por eso que van a tener que repasar un poquitito bastante la convolución y cómo calcularla para poder avanzar con esto, ¿sí? Bien. El coseno realzado tiene una serie de parámetros que estaría bueno que exploren un poquitito para qué sirve, qué modelan, qué cambia en el tiempo o qué cambia en la frecuencia, qué características controlan, por así decir, estos parámetros. Uno de ellos se llama el roll-off, ¿sí? Y si les da un poquito el tiempo para leer algo más sobre cuál es el impacto que tiene configurar el roll-off en alguna aplicación particular de telecomunicaciones siempre, mucho mejor, ¿sí? Ahí hay una sugerencia de cuántas cosas variar, ¿sí? Y si a ustedes se les ocurre alguna más, mucho mejor. Bueno, hay un artículo que les voy a pedir que busquen, en realidad no es tanto que busquen, está en internet, es el número 5, ¿sí? Donde justamente ese artículo habla de la importancia de la forma de onda del pulso en las telecomunicaciones, ¿sí? Pero me gusta mucho el punto de vista del autor. Este autor trata estas cosas desde un punto de vista muy, muy práctico, ¿sí? No es teórico, es práctico. E inclusive desarrolla un filtro coseno realzado en base a unas especificaciones ahí. Me gustaría que lo lean, que puedan identificar un poco las consideraciones que hace el autor, porque vamos a discutir sobre ello en algún momento, y lo puedan presentar, ¿sí? Finalmente hay finalmente, el ejercicio 4 hay un código que pertenece también al libro del software Cyber Design, que grafica un poco el espectro de un pulso. Ese pulso es la ventana de Hamming, ¿sí? Del ejercicio 1
ya lo van a tener, pero está bueno si miran en el libro cómo lo implementa. ¿Sí? En particular, porque la señal de entrada no es una señal, es una 4PAM. ¿Sí? Entonces, me gustaría un poquitito que identifiquen cómo es una señal 4PAM, ¿sí? O una señal PAM también, porque mucho de eso vamos a hablar en las próximas clases también. Sin embargo, acá tómenlo como una señal de entrada, nada más, que tiene ciertos parámetros, ¿sí? Que tiene por ahí ciertos niveles de amplitud para diferenciar entre un símbolo y otro, y que es convolucionado con la forma de onda del pulso. Entonces lo que me interesa es que vean cómo es la salida. Y podamos comparar cómo es la salida de este, digamos, del resultado de este ejercicio con el del ejercicio 1. Bueno, ¿qué es la interferencia entre el símbolo y cuáles son los indicadores? Esto va para todos. Esto es para la discusión. ¿Sí? Me interesa que puedan comprender y me interesa que vean qué papel juega el pulse shape, por ejemplo, dentro de este concepto. ¿Sí? Eso lo vamos a discutir el jueves que viene. Esta es una versión que todavía le falta asignar los grupos, así que en cada tópico, José, no sé si eso lo querés hacer vos, asignar los grupos, si no, Sí, me es indistinto. Lo finalizo. Y si todos quieren trabajar en todo, pero yo soy más que feliz. La discusión que se va a armar sería más que buena. No, Horacio, el tema de distribuir por grupos es para que el grupo presente, no para que no haga el resto. Está bien, pero digo, si todos quieren hacer todo, yo soy feliz. No sé si los chicos serán felices, pero yo sí seré feliz. Eso me contarán ellos después o no. ¿Estamos? Entonces vamos a completar eso y lo subimos. ¿Estamos? Estamos. Bueno, por mi parte es todo por hoy. José, no sé si vos querés agregar algo. No, que tengan un feliz día mañana. Es medio loco, ¿no? Porque no sabemos si saludarle por el Día del Trabajador o el Día del Estudiante. O si tienen que elegir por uno. Pero bueno, vamos a... Yo creo que trabajan igual, por más que también tengan asociado el rol de estudiante, digamos. Eso no se hace solo, así que yo considero que es un trabajo también. Lo que sí está bueno para que razonen un poco, que le den vuelta en la cabeza, que quizás este sea el último día del estudiante de este año, ¿no? Igual. Ojalá. Tomarse ese Ojalá. descanso el 21 de septiembre, que sea el último día del estudiante. Yo tenía un alumno que era mi pasante, le llamo para saludarle, ¿no? Y decirle, feliz último día del estudiante. Y del otro lado se escuchó un silencio que duró 10 segundos más o menos. Me dice, no me había dado cuenta, ingeniero, me dice. Gracias. Pero bueno, ojalá que de ahora en adelante le saludemos solo por el Día del Trabajador. Y por mi parte sería todo también, Horacio. Modificar nomás estas cuestiones en los grupos y ya está. Y lo subimos. Bárbaro. No sé si los chicos tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer. La diapositiva del SDR, o sea, la presentación que hizo recién, ¿va a estar disponible? Sí, ahí las descargo y se las doy también para que puedan ver. Este cursado estamos implementando un montón de cambios y la verdad que el resultado de la clase de ayer nos impulsó a otro ritmo. A modificar un poco algunas cosas, un poco para favorecer las discusiones. La verdad que estuvo muy interesante. Ni un drama. Es más, creo que lo tiro al grupo ahora, ¿no? Si me permitís, José, lo tiro. Sí, totalmente. Bueno. Ahí lo estoy tirando.
Ahí fue. Ahí lo tienen, chicos. Cualquier cosa se puede preguntar, así que no hay ningún drama. Están las fuentes allí también, si quieren indagar un poco más. Así que es todo suyo. Hay otros módulos, pero nosotros elegimos este porque es el que vamos a utilizar. Perfecto. Bueno, si no hay otra consulta, eso sería todo de mi parte. ¿O no?